Mire, este fin de semana el presidente López Obrador exhibió esa actitud de desafortunadamente muchos conservadores, si no es que todos, una actitud de doblarse ante los intereses empresariales y desafortunadamente ante los intereses que existen en algunos otros países. Esto es algo que desafortunadamente, insisto, se ha repetido en México a lo largo de la historia. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo es que Estados Unidos puede ser criticado por lo que ustedes quieran, por ser de la derecha, por ser neoliberal, ¿no? Esos gobiernos, pero conservadores y liberales acá, si los quiere llamar así, ¿no? Porque en la realidad son todos conservadores, pero bueno, demócratas y republicanos, pues siempre, a pesar de que han, sido parte de políticas pues muy difíciles, que incluso no son algunas veces a favor de su pueblo, a pesar de todos los intervencionismos en los que han participado, nunca se han doblado ante los intereses de otro país. Eso es pero terrible. Y por muy conservadores que sean, pues no han en la vida le han ofrecido las perlas de la Virgen, las joyas de la corona, que eso no existe acá en Estados Unidos ni en América, a un país de otro continente o de este continente, ¿no? O sea, siempre han sido, en definitiva, pues ajenos a cualquier tipo de política intervencionista, que ha habido intenciones de eso, ¿no? Francia, por ejemplo, lo intentó durante la guerra civil acá en los Estados Unidos y no se le permitió de ninguna forma hacer algún tipo de chicanada. Bueno, pero en México sí. En México, usted lo sabe perfectamente, si alguna vez leyó un libro de historia de México, pues tuvimos una intervención francesa aquí en los Estados Unidos para apoyar a los conservadores en implantar en un supuesto trono que no existe a un príncipe austriaco. Y eso cuando lo aprendimos de niños nos pareció indignante, nos pareció a muchos pues, que no estaba bien, que era algo incorrecto. Y hoy en día considero, la mayoría de los mexicanos pues pensamos que es una situación terrible, asquerosa, que hayan impuesto en un trono que ni existía a un príncipe extranjero, un príncipe austriaco. Pues esta situación a la que nos enfrentamos en estos momentos debido a las consultas por el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no es distinto, no es distinta a lo que ocurrió hace casi 150 años. ¿No? Esa sí es la realidad. Eh, sí, no, le decía a don David, es que estoy hablando, me está tratando de corregir ahí mi compañero y amigo don David el Grande, le digo que acá en Estados Unidos no ha habido, no se le ha permitido por parte de las autoridades que intervengan desde otros países. Y en México sí, ya ha sido siempre el ala conservadora de México. O sea, ese era el comparativo, querido amigo. Eh, ah, me decía sobre los franceses. No, me refería a México. Los franceses intervinieron en México, disculpe usted, en efecto, y tiene razón don David. Intervinieron en México para instaurar en el trono de México, que es algo que no existe, a un príncipe austriaco. Y esto que pasa es lo mismo, pues, este rechazo a la defensa de nuestra soberanía energética como mexicanos, deje usted que sea partidista, deje usted que tenga que ver con López Obrador, pues es lo mismo, es una mera traición. Insisto, si Estados Unidos de pronto lucha o se queja, se opone a algún tipo de política energética mexicana, tiene todo el derecho como país. Pero que un propio mexicano esté apoyando a Estados Unidos en ese tipo de situaciones o a Canadá, pues es muy cuestionable. Y es lo que están haciendo desafortunadamente muchos políticos y sus voceros en los medios de comunicación tradicionales. Ante esto, el presidente López Obrador volvió a exhibirlos este fin de semana durante su gira por varios estados. Exhibió a esos conservadores hincados frente a los extranjeros y aseguró que México
no va a ceder ante los Estados Unidos y ante Canadá. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador este fin de semana. Estamos terminando una gira por Nayarit desde el viernes y ya concluimos. En el fondo está el vaso de la presa de la hidroeléctrica El Cajón. Estas hidroeléctricas estaban subutilizadas porque no querían que la Comisión Federal de Electricidad produjera energía, no turbinaban las hidroeléctricas, les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía. El patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica. Nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía. Aunque les dé coraje, fíjense que no tanto a los del gobierno de Canadá o a los del gobierno de Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos. No pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santana al exilio, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano. Siempre, siempre actúan como traidores a la patria, y más ahora que están muy molestos porque ya no se les permite robar. Bueno, estamos llevando a cabo esta supervisión. Esta energía es limpia, es renovable, no se consideraba así cuando se le daba preferencia a las empresas extranjeras. Inventaron que se necesitaban energías limpias. Esa era la cantaleta, el sofisma de decir hay que producir energías limpias, no energías sucias como las que produce Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, eran energías limpias en el discurso para negocios sucios, para robarle al pueblo de México. Eso ya se terminó. Y al mismo tiempo estamos haciendo justicia porque el camino pavimentado llegaba hasta la presa, pero ya a las comunidades de la sierra de Nayarit, la Yesca, los límites de Nayarit en la sierra con Jalisco, con Zacatecas, con Durango, totalmente las comunidades indígenas aisladas. Entonces ahora estamos haciendo estos caminos hacia la sierra. Mire, estos son 60 kilómetros desde la presa del Cajón hasta Guadalupe Ocotán, una comunidad indígena donde ya está también funcionando una universidad para los huicholes. Eso es lo que estamos haciendo. Y es trabajo, pero también miren lo que se encuentra uno en estos lugares. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y yo insisto, esto que plantea el mismo presidente López Obrador pues vamos, para exhibir, para repetir. Yo considero que está en eso, ¿no?
se le puede cuestionar o enfrentar por muchas cosas en el gobierno. La oposición tiene todo el derecho y el deber incluso de cuestionarle por muchas cosas de sus políticas, pero las que tienen que ver con la soberanía de México, las que tienen que ver con, vamos, la operatividad de México para salir adelante, pues esas sí son muy, vamos, esas son cuestionables por parte de la oposición, ¿no? El hecho de que los opositores, los conservadores y los medios de comunicación tradicionales, que son sus voceros, se pongan del lado de otros países en este tipo de situaciones de soberanía energética, es muy cuestionable, es ridículo, es incluso preocupante, como dice nuestro compañero y amigo Jorge Gómez Naredo, es hasta grotesco. Vamos, es indignante que defiendan los intereses de empresas extranjeras y de otros países frente al pueblo de México, frente a nuestros recursos. No puede ser así. Desde la semana pasada, López Obrador aseguró que no se está violando el tratado, el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así lo planteó el presidente desde la semana pasada, que continuarán estas consultas y que demostrarán que todo está en regla, que en efecto esto se especificó en uno de los capítulos. Habló de cómo es que el gobierno de Peña Nieto había negociado incluso entregar el petróleo en el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá, y como estaban invitados ellos como gobierno en ese entonces ya electo, pues se opusieron absolutamente a este capítulo del nuevo acuerdo comercial que, según el presidente, instauraron específicamente Luis Videgaray, quien era pues en esos momentos tal vez el hombre más fuerte del sexenio de Enrique Peña Nieto, y el que en ese entonces era el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, este señor al que le encanta usar pues corbatas extremadamente costosas, que dice que lo puede hacer porque no tiene hijos, ¿no? Que se puede dar ese tipo de lujos porque no tiene hijos, así lo dice Ildefonso Guajardo. Bueno, pues así lo planteaba el presidente López Obrador, que ese fue como el pináculo de la traición al pueblo de México. Yo, mire, creo que en este caso, por mucha vuelta que le den en los medios de comunicación tradicionales, a lo mejor lograrán convencer a la clase alta, a la clase media alta, e incluso ahí muchos estarán pensando en eso, decir, híjole, pero neta, ¿estamos de acuerdo con entregar nuestros recursos? ¿Con permitir que otros países nos quiten la torta? ¿Nos quitan el lunch? A nosotros, a los mexicanos, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero bueno, seguirá saliendo los medios de comunicación tradicionales, seguirán pintando al presidente López Obrador como el ogro económico que se opone a políticas de libre mercado, cuando pues no, es simple y sencillamente una protección y una defensa a nuestra soberanía energética, como debería, vamos, es en lo que nosotros pensaríamos que tiene que hacer un líder, nuestro presidente o nuestra presidenta, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Les molesta, pero ahí está la realidad. Y le pido a don David, por favor, que nos